¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Vamos a estar orando y vamos a ir a la palabra del Señor. Como les comentaba, mi deseo era poder compartirles hoy la palabra que he compartido hace un tiempo atrás, en la visita de los hermanos ayer en la iglesia en Rosario. Quería también entregarles los saludos de los hermanos de allí de la iglesia en Lobos. El día de ayer y anteayer estuvimos visitando, tuvimos una conferencia de liderazgo y fue de mucha bendición, y los hermanos Pastor Alejandro Pelufo, su esposa y varios de los hermanos que ustedes conocen nos han visitado, les mandan saludos y están orando por toda la congregación. ¿Está bien? Quería comentarles eso y bueno, ahora sí a la palabra del Señor. Hechos capítulo 16, versículo 16 al 40. El título del sermón de hoy es Dios actúa en medio de las pruebas. El texto es Hechos capítulo 16, versículo 16 al 40. Es una lectura larga, le pido que me siga y luego mantenga su Biblia abierta ahí que vamos a ir viendo todos los textos. Dice la palabra del Señor. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, ¿y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, si no, vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados,
los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Algo muy común, hermanos, en las congregaciones evangélicas de este tiempo, en muchas congregaciones, es escuchar mensajes que afirman que no es la voluntad de Dios que los creyentes sufren. Te dicen bien claro, no es la voluntad de Dios que los creyentes sufran. Por medio de estas enseñanzas, en estas iglesias hablan y dicen, ellos dicen y argumentan de que si Dios es tan bueno, como dice la Biblia, sería imposible que Él mandara prueba a sus hijos. Obviamente las personas que están ahí al principio le creen, pero después pasa que tienen pruebas. Y entonces le preguntan, ¿no era que Dios no nos iba a mandar prueba? Y entonces, ¿qué dicen? Bueno, cuando tenés una prueba, el problema es que te falta fe. Principalmente ellos aducen que los problemas que les vienen a las personas es por su falta de fe. Lamentablemente esta forma de pensar encuentra un gran nivel de aceptación hoy en muchos lugares. Las personas les gusta este mensaje porque justamente a las personas naturalmente no les gusta sufrir. A la gente no le gusta sufrir. Y entonces si alguien le dice pare de sufrir, la gente dice este es el mensaje que yo quiero escuchar. Pero aunque puede sonar muy linda esta idea, muy alentadora, esta idea tiene que ser descartada porque no es bíblica. No es bíblica, no pasa el filtro de la palabra de Dios. La realidad es que los creyentes sufrimos y no se trata de que sufrimos porque nos falte justamente fe. Pero me parece bueno que como hablamos de que lo que nos tiene que conducir es la Biblia, bueno, miremos lo que la Biblia habla respecto al sufrimiento. Habla mucho la Biblia respecto al sufrimiento, pero vamos a ver algunos detalles. Por un lado, podemos ver en la Biblia que el apóstol Pedro animó a los creyentes a que se armaran con el pensamiento que así como Cristo sufrió, ellos también van a padecer. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, dice: puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la cárcel, ustedes, hermanos, también ármense del mismo pensamiento. El apóstol Pablo, también hablando respecto al sufrimiento, él dice que en base a nuestra unión con Cristo, los creyentes son en todo semejantes al Señor, por lo que si Él pasó aflicciones, nosotros también vamos a ser afligidos como Él. De hecho, en el texto que vemos aquí, que vamos a compartir ahora, justamente una evidencia de ser creyente es padecer por causa de Cristo, en base a nuestra unión con Él. O sea que aquel que dice, bueno, yo soy creyente, pero no, yo no sufro nunca. Qué raro. ¿Seguro que sos creyente? Sí, pero yo no sufro nunca ahora. No sé. Fíjate lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 9 y versículo 10. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y dice, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Hay, en virtud de tu unión con Cristo, situaciones en las cuales vas a padecer, porque justamente es una evidencia de tu unión con Él. También el apóstol dijo en otro lado, lo leímos el otro día, que las aflicciones del presente, o sea, Él está dando por entendido de que vamos a tener aflicciones. Hablando de esas aflicciones, en Romanos capítulo 8, versículo 18, dice que las aflicciones del presente no son en nada comparables a la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. O sea que Él dice que van a tener aflicciones en el presente, hoy, aquí, nosotros los creyentes sufrimos. Y también la palabra de Dios nos dice, el autor de Hebreos habla, que Dios muchas veces nos azota, al corregirnos para nuestro propio bien. Muchas veces Él nos corrige y nos hace padecer porque nos ama, porque tiene que corregirnos. ¿Nos duele? Sí, claro que nos duele, pero lo hace para nuestro bien. Que Él sea bueno no quiere decir que por eso no nos tenga que
azotar, que nos tenga que corregir, nos lastima muchas veces para nuestro bien. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a los hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Versículo 9. Por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre los Espíritus y viviremos? Y el versículo 10 es la clave. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces Él nos corrige para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Así que, hermanos, tenemos bastante fundamento bíblico para refutar, para ir en contra de la falsa enseñanza de que los creyentes debieran ver a sus padecimientos como algo malo o como algo fuera de la voluntad de Dios. Todo lo contrario. Los padecimientos son buenos, porque todo lo que viene de parte de Dios es bueno. Porque justamente es su voluntad que padezcamos. En base a la palabra podemos ver entonces otro argumento adicional, y lo que vamos a ver en nuestro pasaje justamente habla de esto, que las aflicciones de los creyentes son usadas por Dios para mostrar su gloria. Repito, el concepto que vamos a ver importante en nuestro pasaje es que las aflicciones de los creyentes son usadas por Dios para mostrar su gloria. Y mi intención será mostrarte por medio de lo que hoy voy a exponer, que el Señor mismo nos pone en aflicciones para obrar de una manera gloriosa mostrando su poder. Y estoy seguro, hermano, que al exponerte esto hoy te va a alentar para seguir adelante en medio de las pruebas que tenés en la obra que el Señor te ha encomendado. Así que, habiendo dicho esto, el tema de nuestro sermón de hoy justamente gira en base a lo que acabo de decir. Dios obra y muestra su poder por medio de las aflicciones que cada uno de los creyentes padece. Repito, Dios obra y muestra su poder por medio de las aflicciones que los creyentes padecen. ¿Cómo lo hace? Bueno, el texto nos muestra 3 maneras de cómo usa las aflicciones que pasamos. ¿Me va siguiendo hasta acá? Genial. Vamos a ver la primera de las formas. La primera de las formas como Dios usa las aflicciones para mostrar su gloria y poder es que Dios obra y muestra su poder por medio de las aflicciones, usándolas para santificar a cada creyente. Revisando un poco, creo que hace falta, porque no es un texto o un libro que hemos tratado anteriormente. Ustedes saben y conocen un poco el libro de los Hechos de los Apóstoles, las obras de los apóstoles guiados por el Espíritu Santo y todas las cosas preciosas que vemos ahí. Y revisando un poco cómo viene el relato del capítulo 16, vemos que a partir del capítulo 16 se nos cuenta del comienzo de la obra misionera en tierras europeas. Es el segundo viaje misionero de Pablo donde estamos ubicados en la historia. ¿Está bien? El apóstol, en nuestro capítulo 16, se nos cuenta que recibe la visión de un varón macedonio y con la guía del Espíritu Santo parte para esa región. Eso nos cuenta en el capítulo 16, versículo 6 al versículo 10. ¿Está bien? Luego, se nos dice que la primera colonia que visitan los misioneros allí en Macedonia es Filipos. ¿Está bien? Allí predican la palabra en las afueras de la ciudad, ahí en el costado del río, y en ese lugar el Espíritu Santo obra en la vida de una vendedora de púrpura. Es precioso ese relato que nos cuenta que sí, el Señor abre el corazón de esta mujer, obra en ella trayendo salvación, y entonces ella con atención escucha todo el Evangelio y se convierte al Señor y se bautiza. Ella y toda su casa, todos conocen al Señor. Eso lo vemos en el capítulo 16, versículo 11 al 15. Y tal vez vos pudieras pensar, bueno, la visión del varón macedonio, de repente ves acá que empieza a haber frutos allí en Filipos, y podría decir, bueno, se nota que era la voluntad de Dios que ellos fueran a Filipos porque todo está marchando muy bien. Se nota, es una confirmación de que seguramente Dios estaba contento con esto porque está todo joya, re bien. Los hermanos que vienen de Venezuela se ríen cuando digo joya, porque ellos les resulta extraño, ¿no? Parece que va todo joya, pero vamos a ver ahora, a partir de nuestro pasaje de hoy, que la situación se empieza a poner un poco complicada.
Y al comenzar entonces vemos que el enemigo aquí empieza a actuar de una forma en la cual busca poner palos en la rueda al equipo misionero de Pablo. El mismo Lucas, aquí, el autor del libro de Hechos, nos cuenta en primera persona lo que ocurre. Fíjense ahí a partir de donde empieza él. Lucas está presente en la situación, por eso él ahí relata la situación como parte del grupo. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Se nos cuenta aquí entonces que ellos iban camino al lugar donde se juntaban a orar, no dice dónde era, pero allí iban, y los misioneros son interceptados por una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. ¿Qué significa esto? Bueno, en nuestro tiempo lo conoceríamos como, o se llamaría como una medium, como alguien que está en contacto con demonios. Era muy común en aquel tiempo que personas como esta muchacha, que aparentemente podían llegar a tener la capacidad de adelantar sucesos o de dar definiciones respecto a unos temas, eran muy buscadas por las personas, digamos, que tenían mucha plata para poder pagar por el servicio que estas personas podían darle. Y bueno, de repente se encuentran con esta muchacha y la joven empieza a gritar al equipo misionero y lo señala, dice: siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. La pregunta es que podemos hacer: ¿era incorrecto lo que decía? No. El Señor, nuestro Señor, es llamado Dios Altísimo, por ejemplo en Miqueas capítulo 6, versículo 6. Y aparte, Pablo y los hermanos eran siervos del Dios Altísimo que anunciaban el camino de salvación, o sea, el Evangelio de Cristo. Hechos capítulo 4, versículo 12, nos dice, por ejemplo, ahí que ellos dicen: ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, lo que estaba diciendo era correcto. Pero vemos en nuestro relato que a Pablo no le gustó nada. ¿No? Ustedes vieron ahí su relato y se disgusta de esta situación. ¿Por qué se disgusta? ¿Cuál era el problema? ¿Qué era lo que a Pablo le estaba molestando? Bueno, yo creo que al menos hay dos cosas que fueron las que llevaron a Pablo a actuar de la manera en la que nuestro texto nos comenta. Primero, él, sabiendo la situación de la joven que estaba endemoniada, no tenía él ninguna intención en recibir promoción por parte del enemigo. No, él no quería propaganda de este tipo. No quería saber nada. No había ninguna intención en mezclar el Evangelio de Cristo con las obras de las tinieblas. Pablo tenía bien en claro esto. Alguien puede decir: bueno, era propaganda gratis. No importa. No quería este tipo de propaganda. La fuente de donde provenía la propaganda a él no le interesaba, porque él no quería involucrar para nada al Evangelio puro de Cristo y santo con las obras del enemigo. ¿Se acuerdan ustedes de 2 Corintios capítulo 6, versículo 14? Acá nos da una idea de que Pablo no quería saber nada. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Nada que ver. Entonces, una de las cosas, de las razones por las cuales se discutió, creo que era por esto. Pero más allá del disgusto y más allá de la situación por la cual actúa, creo que también hay una razón más por la que él actúa de la manera que lo hace. Es porque justamente tuvo amor por esta chica, por esta joven. Y en esta situación triste en la que estaba, entonces también creo que eso derivó a que él actuara de esta manera para liberar del tormento que tenía esta joven por tener este espíritu dentro de ella. Y es por todo esto entonces que luego de unos días, dice nuestro texto, que se repetía la situación, fue que entonces Pablo reprende al espíritu. Él tenía el poder, la autoridad por apóstol de hacerlo, y entonces reprende al espíritu y el espíritu deja de atormentar justamente a esta joven. Bueno, si paramos el relato aquí, antes de ir avanzando, podríamos ahora decir todavía con más seguridad que Dios estaba, porque fíjense,
Fueron ahí por la visión, de repente Lidia se convierte al Señor con una obra ahí del Evangelio, ahora de repente Dios muestra su poder, habiendo liberado ahora a esta chica, decimos, wow, si esto es re de Dios, porque se está dando todo re bien, todo se da bien, vamos para adelante, aleluya, el Señor está con nosotros, pero vamos a ver ahora que la situación empieza a tomar un giro que tal vez nos parece un poco inesperado. Fíjense que dice, ahora vamos a ver qué pasa, cómo sigue la historia. Dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. En vez de que las personas se sintieran asombradas por lo que había pasado con esta muchacha y tal vez dar gloria a Dios por lo que había pasado, en vez de que eso ocurriera, los dueños de la muchacha, fíjense que era una esclava y por lo tanto tenía amos, muestran una actitud egoísta, inhumana y cruel, y en vez de ponerse contextos se enojan porque nuestro texto nos marca como que pierden su fuente de ingresos. Uno dice, ¿cómo puede ser? Una persona que estaba atormentada por un demonio y ahora que está liberada, ¿cómo pueden ser tan inhumanos? Bueno, en aquellas épocas era muy común entre los amos ver a sus esclavos no como personas, sino como cosas. Era muy triste, pero pasaba así. No eran considerados personas. Algunos amos buenos sí trataban de una manera buena, pero había algunos amos que los trataban como si fueran cosas. Entonces ellos no ven a la muchacha como una persona, sino como una fuente de ingresos. Y uno dice, oh, ¿cómo pueden ser así? Bueno, no era muy diferente la actitud, ¿se acuerdan de las personas allí en la región de los Gadarenos? ¿Se acuerdan? Cuando Dios liberta a este Gadareno y los demonios que estaban se van a donde están los chanchitos y los chanchitos se tiran todo por el barranco, ¿no? Y en vez de estar contento porque este hombre había sido liberado, en vez de dar gloria al Señor, dice, qué bueno, Señor, que liberaste a este hombre que estaba totalmente desquiciado. ¿Qué le dicen? Te pedimos que te vayas de nuestros contornos. Se habían puesto mal. ¿Por qué? Porque se habían muerto los chanchitos. En vez de pensar en la liberación del que estaba endemoniado, más les preocupaba que habían perdido un montón de plata por todos los cerdos que habían perdido. De esto lo puedes ver leyendo Marcos capítulo 5. Y entonces en este enojo que tienen los dueños de la esclava, los toman a Pablo y a Silas y los llevan ante los magistrados de la ciudad. Fíjense que cuando arranca la historia estaban los cuatro, estaban Pablo y Silas, estaban también Lucas y Timoteo, pero solamente llevan a Pablo y a Silas. Probablemente no los agarran a Lucas y a Timoteo porque de alguna forma tal vez se habían dado cuenta que uno era gentil y el otro medio gentil, entonces creo que por eso no los llevan a ellos y de alguna manera vieron a Pablo y a Silas que eran judíos y entonces los llevan a ellos dos nomás. Y ponen su argumento delante de los magistrados que en un sentido era cierto. No era lícito enseñar una religión que no sea aprobada por los gobernantes. Esto que le dicen, no nos es lícito aprender y escuchar esto porque somos romanos, es porque en aquella época no se podía predicar una religión que no sea aprobada por el Estado. Entonces, este es el cargo que traen entre los magistrados, pero uno dice, bueno, qué devotos de sus dioses. Bueno, la realidad es que la intención de hacer callar la predicación de los misioneros y de traerlos hasta ese, no era porque realmente amaban muchos a sus dioses, sino que la ira que tenían era porque, como dice nuestro texto, perdieron su esperanza de ganancia. No era que le importaba realmente sus dioses, lo que le importaba era la plata. Y estaban enojados porque habían
perdido un montón de plata. Esto mismo que pasa lo vemos, por ejemplo, en Éfeso, un poco más adelante, cuando hay Demetrio y los que hacían la estatuilla de la diosa Diana se levantan, se ponen re locos contra Pablo. Y fíjense lo que pasa. Ellos empiezan a defender a la diosa Diana y no porque amaran a Diana, sino porque veían que el negocio de ellos se les iba a arruinar. Fíjense, Hechos capítulo 19, versículo 23 al 28, la misma actitud que esta otra. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba, dice, no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunido con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, saben que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella que venera toda Asia y el mundo entero. Cuando los otros artesanos escucharon esto, se llenaron de ira, no porque tuvieran miedo de que nadie más fuera al templo de Diana, sino porque dijeron: nos vamos a fundir. Vamos a tener que poner a laburar en serio. Y entonces empiezan a gritar: grande Diana de los Efesios, grande Diana. Se ponen como locos, pero no porque adoraban a la diosa, sino porque veían que se les acababa el negocio. Eso es lo que realmente les importaba. Y entonces, bueno, lo mismo pasa allí en nuestra historia en Filipos. Estos hombres de Dios, Pablo y Silas, son llevados delante de los magistrados y sin darle la posibilidad a los misioneros, justamente porque los consideraban que eran judíos y en aquel tiempo los judíos no eran considerados muy amados por los gentiles, entonces no le dan posibilidad de defenderse y los magistrados no les importa averiguar mucho cómo era la situación, sino que definen ahí nomás, agitados por el fervor del pueblo, mandan a los alguaciles a azotar muy duramente a Pablo y a Silas. Dice nuestro texto que lo azotaron mucho, el castigo fue muy brutal. Los cuerpos de nuestros hermanos fueron heridos gravemente porque el azote no es que pega sobre la ropa, que tal vez los pudiera proteger, sino que dice que rompen su ropa y los azotes ¿dónde pegan? En el cuerpo de ellos, directamente. Los golpes, dice nuestro texto, fueron muchos, hermanos. Fue tan dura la experiencia que el mismo apóstol le recuerda a los hermanos en Tesalónica que lo que sufrió en Filipos fue un abuso muy lamentable. Fíjense lo que dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2, hablando de esta situación que pasaron. Pues, habiendo antes padecido, y fíjate lo que dice, y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo a nuestro Dios para anunciar el Evangelio en medio de gran oposición. Fueron ultrajados nuestros hermanos. Y dice la historia que luego que los lastiman de esta manera, son entregados a la cárcel pidiendo que se los pongan en la prisión más segura, la de más adentro. Y el carcelero, tomando el pedido de los magistrados, los pone en la prisión de más al fondo y les pone en el cepo. Este sistema del cepo era muy doloroso, las piernas quedaban estiradas lo más que se podía y con el correr del tiempo se empezaban a sufrir un montón porque empezaban a tener muchos calambres que les lastimaban las piernas. Terrible la situación, hermanos. Nuestros hermanos con sus cuerpos inflamados de dolor por los azotes. No es que te metían en la prisión y decían: bueno, tomate un ibuprofeno, te vamos... No, así quedaban. Imagínense luego del golpe, cómo quedarían los moretones, la piel expuesta por los azotes. Sus piernas acalambradas por el cepo. Una prisión oscura, inmunda donde estaban metidos. Y tal vez la pregunta que nos hacemos ahora es: ¿puede ser la voluntad de Dios tal situación? ¿Será que tal vez nos ponemos a pensar:
¿no te habrás equivocado, Pablo, con lo que hiciste? ¿No será que tal vez esa noche, la de la visión, comiste de más y por eso te vino esa visión? ¿Estás seguro que era la voluntad de Dios? Bueno, creo que la respuesta la tenemos en nuestro texto a continuación. Ahí tenemos la respuesta. ¿Qué dice nuestro texto? Pero a medianoche, llorando Pablo, no, ¿qué dice? Orando Pablo y Silas. Se quejaban diciendo, Dios, ¿por qué nos pasó esto? No, ¿qué decían? Cantaban himnos a Dios. Los presos los oían. De ninguna manera hubo un error. Dios los había puesto exactamente en ese lugar porque por medio de las tribulaciones que estaban pasando, Él iba a mostrar su poder de una manera gloriosa, hermanos. Él iba a mostrar su poder. Porque a Dios la situación no se le había ido de las manos. Porque aún en medio de las aflicciones más duras que los creyentes pueden vivir, la voluntad de Dios para ellos siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta. Por eso ellos pudieron alabar a Dios en medio del dolor. Y es aquí que encontramos la primera forma en cómo Dios usa las aflicciones para exponer su gloria y poder. Las usa para santificar a cada creyente. Dios te santifica por medio de su palabra, amén. Dios te santifica cada vez que vas venciendo pecados, amén. Dios te santifica cuando estás en oración y búsqueda continua de Él, amén. Pero Dios te santifica cuando te aflige. En medio del dolor, Él santifica tu vida. Él usa las pruebas para santificarte. Él lo hace así. Él te santifica para hacerte más parecidos a Cristo. Y no nos olvidemos, hermanos, porque a veces miramos este relato y decimos, bueno, pasa que era Pablo. No nos olvidemos que los hermanos eran de carne y hueso como nosotros. El castigo les dolió igual que nos podría doler a nosotros si no hubiera pasado. Pero ellos, en vez de lamentarse y querer bajar los brazos por lo que estaban viviendo, todo esto trató en sus vidas para hacerlos más humildes y más dependientes de la gracia de Dios. Porque en el medio del dolor te volvés más dependiente de Dios. Y porque Dios, conociendo tu corazón, muchas veces te pone en el dolor para que solo dependas de Él. Para que entiendas que solo su gracia es suficiente. El apóstol vivió otro momento de aflicción años después. Miremos a 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, para que no dijera soy importante, dice Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y qué me dijo el Señor? ¿Te falta fe? ¿Qué me dijo el Señor? ¿Esa no es mi voluntad? No, ¿qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y como el Señor me mostró que era su voluntad, porque estaba tratando conmigo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. ¿Por qué? Porque en esta hermosa paradoja de la vida cristiana, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Se nos cuenta que el aguijón en la carne, el Señor lo dejó en Pablo. Dejó esta situación terrible que él estaba viviendo para tratar con su vida, para que el apóstol dependiera en todo de Dios, para justamente en ser lo más parecido a Cristo. Porque a veces no queremos entender, hermanos, que el Señor nos dice, separado de mí nada podés hacer, y todos decimos amén, pero después nos cuesta vivir de esta manera.
Porque muchas veces decimos, Señor, moldeame la imagen de tu Hijo. Bien, lo voy a hacer. Y entonces manda pruebas. Y así como en Pablo y en Silas, también podemos ver que las aflicciones en los creyentes es una de las formas más gloriosas en las cuales Dios trata con su vida. Y hermanos, si no hubiera pasado todo lo que vamos a ver a continuación, que podemos decirle que sea un final feliz en este relato, aunque no pasara eso, podemos saber que así todo Dios ya estaba tratando con la vida de Pablo y Silas por medio de todo lo que sufrieron, más allá de lo que después pasó. De la misma manera el Señor, hermano, trata con nuestra vida por medio de las pruebas que sufrimos, aun cuando a veces los finales de la historia no son los que esperamos. A veces pensamos de que es una victoria cuando todo termina de una manera que a nosotros nos parece bien. Cuando tal vez cuando nos enteramos de una enfermedad que tenemos, decimos, bueno, oramos y la victoria es que me sane. Y tal vez Dios no te va a sanar. Y no por eso no está orando con vos. Porque su deseo es que des la gloria a Dios aún en esa situación, porque con esa situación te va a santificar. Y eso ya es una bendición tremenda, hermanos. Porque el dolor te santifica, así como el oro es purificado por medio del fuego. Por eso es que podés alabar a Dios en las luchas, porque producen en tu vida un carácter más parecido al de Cristo, sea cual sea el resultado final de cada aflicción. Romanos capítulo 5, versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Damos gloria a Dios en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba, un carácter probado, produce esperanza, y la esperanza de ninguna manera avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mi pregunta, hermano, es, ¿estás dando la gloria a Dios en tu dolor, sabiendo que por medio de eso el Señor te está santificando? Pero vamos a la segunda forma. Dios también obra y muestra su poder por medio de las aflicciones, usándolas para que los perdidos conozcan el Evangelio. El texto prosigue mostrando que Dios obra con poder en la situación que los misioneros están atravesando. Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, corriendo y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Definitivamente lo que pasó, hermanos, allí en ese momento, va más allá de cualquier comprensión natural. Dios determina usar de una manera providencial las fuerzas de la naturaleza para obrar en aquel momento. El Señor definió usar un terremoto que ocurre en ese momento cuando Pablo y Silas estaban cantando y que provoca que la cárcel tiemble, las puertas se abran y las cadenas de todos los prisioneros se suelten. Terrible. Y ante esa situación el carcelero se despierta y al ver lo que pasa, todas las puertas abiertas, todos los presos sueltos, él decide quitarse la vida. Piensa en hacerlo porque sabía que si algún preso escapaba, la ley mandaba que él sufriera hasta la muerte por esa situación. No importaba, no iba a importar a los magistrados, no, pero mira, vino un terremoto. No importaba, él iba a sufrir. Entonces, para no sufrir tanto, él decía, mejor me saco la vida directamente. Pero en ese momento, cuando estaba por matarse, escucha una voz al fondo que le dice, no lo hagas, estamos todos acá. Nadie se fue. No sabemos bien qué pasó. No sabemos si es porque
tal vez los presos tenían miedo de que si nos escapamos nos iban a volver a agarrar y nos iban a matar. No sabemos si fue por eso. O tal vez capaz que fue por el miedo que le agarró. Imagínense, ese momento están ahí presos, escuchan que están cantando y de repente un terremoto y se le caen las cadenas. No sé si eso hizo que le agarraron un miedo bárbaro, que se quedaron todos quietitos. No sabemos qué pasó exactamente. La Biblia no lo dice, pero sí sabemos que ninguno se fue. Ninguno salió. Ante tal situación, el carcelero confirma algo que tal vez lo pensaba, pero que ahora se convenció completamente. ¿Qué es lo que entiende ahora? Estos hombres, estos misioneros que él había puesto en la cárcel más oscura, con aquel cepo y que habían sido azotados, ellos eran mensajeros que hablaban de parte del único Dios verdadero. Él se dio cuenta. Es muy probable, hermanos, que, imagínense, en una colonia, una ciudad no muy grande, un pueblo pequeño como sería aquí, ¿no? Donde todo se sabe, ¿vieron? Usted pasa así, en los pueblos pequeños, todo el mundo se entera de todo lo que pasa. Bueno, es muy probable que siendo un lugar muy pequeño, el carcelero ya sabía lo que había pasado. Que por qué habían traído a estos hombres, que qué era lo que ellos estaban predicando, que los habían metido presos por su fe. Él sabía todo esto, seguramente que lo sabía. Seguramente supo que habían sido castigados, por lo que también le quedó claro en este momento que sea cual sea el mensaje del Dios que ellos habían traído a Filipos, lo que sí le quedó claro es que yo quiero conocer el mensaje que estos hombres traen. Yo quiero recibir la salvación de ese Dios que ellos están predicando, porque ese es el único Dios verdadero. Y es por eso que temblando se postran ante Pablo y Silas y le hacen la pregunta más evidente que cualquier otra persona puede haber ocurrido. ¿Qué fue? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cuando Dios muestra su gloria, las personas solamente pueden decir esto. ¿Qué tengo que hacer? Cuéntenme, por favor. Y la respuesta de los hermanos fue bien clara. ¿Qué le dicen ellos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Clarísimo. Y yo sé que hemos escuchado un montón de malas interpretaciones sobre este pasaje, pero creo que en realidad la gente le gusta complicarse, pero es bastante sencillo lo que está diciendo aquí el apóstol. Lo que Pablo y Silas le dicen al carcelero es lo mismo que hoy le podemos predicar a cualquier persona. ¿Qué es lo que le decimos a las personas? Si crees que Jesucristo es el Señor con todo tu corazón, serás salvo. Y si cada persona en tu familia cree en Él, ellos también van a ser salvos. Eso es lo que dice el texto. Porque la realidad es que creer en Jesucristo es la única esperanza para cualquier pecador. La promesa para los pecadores arrepentidos es que si creen que Jesús es el Hijo de Dios que vino al mundo y que por medio de su muerte nos da el único camino de salvación, recibirán el perdón de todos sus pecados y la vida eterna. El mismo Señor dijo, todo el que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Y en el versículo 47 de Juan capítulo 6 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, si tu situación es que hoy estás sin Cristo, te animo a que te arrepientas de tus pecados y que creas con Él de todo tu corazón, que no lo pospongas, porque es tu única esperanza. Ahora, parece que el hogar del carcelero no estaba muy lejos, tal vez estuviera ahí pegadito, ¿no? Y entonces ahora vemos que no solo al carcelero, sino también a los hermanos le predican el Evangelio a toda la familia. Y le hablaron, dice el texto, la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, el carcelero les lava las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolo a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Pasó exactamente lo que dijo. Si vos crees, vas a recibir la vida eterna, el perdón de tus pecados. Si tus familiares creen, ellos también van a recibir el perdón de pecado, la vida eterna. Él creyó, Dios lo salvó, su familia creyó y el Señor lo salvó.
Los resultados de esa obra no se hicieron esperar. El carcelero actuó amorosamente curando las heridas de los hermanos. Toda la familia del carcelero profesó lealtad al Señor bautizándose en esa misma noche. Brindaron hospitalidad a los misioneros dándoles de comer. Y finalmente nuestro texto nos muestra que todos estaban gozosos de haber creído en Dios. Cuando el Señor obra con poder, hermanos, las evidencias están a la vista. Ahora, bien, al ver esta sección, seguramente a alguien le habrá pasado decir, ¿por qué el Señor usa un terremoto? Si el propósito de Dios era salvar a su misionero, ¿no?, y sacarlo de la cárcel, bien podría haber hecho como un tiempo atrás, cuando lo saca a Pedro, ¿se acuerdan? Pedro estaba encarcelado y entonces ahí de noche el Señor manda a unos ángeles y los sacan de la cárcel. Y nadie se entera. Están todos dormidos y Pedro sale así, todas las puertas se abren y él sale. De eso nos habla en Hechos capítulo 12, versículos 6 al 8. No hay terremoto, no pasa nada, están todos dormidos, pero el Señor lo libera a Pedro. Entonces, ¿por qué hace esto? Bueno, creo que te queda bien claro y si no te lo puedo demostrar. Te das cuenta que en este caso en particular, Dios usó el terremoto como una forma de que el carcelero y su familia pudieran acercarse a Dios y al escuchar el Evangelio recibieran la salvación. No es que el terremoto lo salvó, pero fue el medio que Dios usó para que luego al escuchar el Evangelio, porque lo único que salva es el Evangelio, entonces ellos recibieran la salvación. Porque tenemos que entender eso. El único milagro que salva es la obra del Espíritu Santo cuando es predicado el Evangelio. Nadie se salva por un milagro. Los milagros son medios que utiliza para que la persona venga, pero luego tiene que ser el Evangelio que salve a las personas. Es la única forma. Pero hay algo más precioso también en nuestro relato. No solo el terremoto fue un medio que Dios usó para que estas personas se acercaran al Señor, sino evidentemente los sufrimientos de Pablo y de Silas fue otro medio que Dios usó para que las personas se acercaran y escuchando el Evangelio pudieran conocer a Cristo. Entonces acá nos encontramos con la segunda forma en la que Dios puede utilizar tus aflicciones. ¿Cómo las puede usar también? Para obrar en la vida de los perdidos y que ellos se acerquen al Evangelio de Cristo para salvación. Dios puede usar tus aflicciones para que las personas se acerquen y escuchen el Evangelio. Dijo un pastor alguna vez que sufrió desde su nacimiento el problema de no tener brazos. Él decía algo así: nuestro dolor, hermanos, se convierte en el megáfono de Dios que le habla al mundo que nos observa. Años después, hermanos, la situación de nuestro pasaje se repite de otra forma, con una nueva enseñanza para los filipenses y para nosotros. Si recordamos, estando Pablo en prisión en Roma, Dios usa la aflicción de estar encarcelado para que los pretorianos y demás personas a su alrededor conocieran el Evangelio y fueran salvados. ¿Se acuerdan? Filipenses 1, 12, 13. Hace un tiempo atrás el pastor Ricardo Daglio nos compartió y hablaba de esto, y no voy a repetir la ilustración que él usó, pero fíjense que dice: quiero que sepa, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. El sufrimiento de Pablo fue un medio que Dios usó para que las personas que estaban ahí conocieran el Evangelio. Pero hermanos, no solo en Pablo en Silas podemos ver este mismo principio. Hermanos, la iglesia perseguida y martirizada fue un testimonio poderoso que Dios usó para que miles se acercaran a Cristo. ¿Por qué? Porque los incrédulos querían saber qué era lo que lograba que estas personas que entregaban su vida por el nombre de Jesucristo, ¿cómo podían soportar eso?
Y al acercarse y averiguar, muchos de ellos escuchando el Evangelio eran salvos y ahora ellos también estaban dispuestos a dar su vida. Entonces, hermano, todo esto te anima a que veas a tu sufrimiento no como algo vergonzoso, sino como una oportunidad de mostrar a los que te rodean, ¿sabe qué cosa? Que Cristo es valioso. Porque nada lo muestra mejor en tu vida. Que las personas sepan que Él es el tesoro más importante que tenés. Tan importante que las aflicciones quedan en un segundo plano. Las personas lo van a ver en tu vida. Lo van a ver en tus reacciones, en tus palabras. Lo van a ver cuando vayas al almacén y el almacenero te pregunte, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Y acá andamos, ¿viste? Tirando para no aflojar, ¿viste? Estás así como... Había un coro que cantaba cuando era muy chico, que justamente mostraba esta situación, que creo que a veces necesitamos volver a cantarlo. Si alguien te pregunta cómo estás, ¿qué tenés que decirle? ¿Tirando para no aflojar? No, bendecido. ¿Por qué? Porque Cristo está en mí, porque Él es el tesoro más valioso que tengo. Entonces, ¿cómo puedo estar? No es que tiramos manteca al techo. Entendemos que Cristo es más valioso que cualquier situación que estamos pasando, por lo cual las aflicciones no son nada en comparación a Cristo. Y por eso podemos vivir la vida de una manera diferente. Que los inconversos al verte sean impactados por lo que Dios hace en tu vida. Y yo sé, hermanos, que muchas veces nos preocupamos por la situación de aquellas personas amadas por nosotros que no conocen al Señor. Nos ponemos tristes por eso y es lógico, hermano, pero nos anima el saber que Dios puede usar tus padecimientos como una forma de mostrarles a ellos tu poder, el poder de Dios. Y que a través de eso puedan conocer el Evangelio. Entonces mi pregunta al terminar esta segunda forma es, ¿te das cuenta que Dios puede usar tus sufrimientos para salvar un alma del infierno? ¿Te das cuenta que Dios puede usarlo? Mi pregunta es, ¿estás dando gloria al Señor por eso? ¿O lo único que se escucha en tu boca son quejas y quejas y más quejas? Finalmente, la tercera forma que nuestro texto nos habla es que Dios también obra y muestra su poder por medio de las aflicciones, usándolas para fortalecer a la iglesia. El texto, el relato nos muestra lo que ocurre al día siguiente. La mañana arranca de lo que había pasado y dice, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que os suelte, así que salgan y vayan en paz. Pero Pablo le dice, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y bien, viniendo los magistrados, les rogaron y sacándolo, les pidieron que salieran de la ciudad. Fue en la mañana entonces que los magistrados envían a decir al carcelero que, bueno, que soltaran, por medio de los alguaciles, mandan a que soltaran a Pablo y a Silas. Ellos se imaginaban tal vez, bueno, después de todo lo que les hicimos pasar, seguramente ahora van a salir calladitos y van a dejar de hinchar con esto del Evangelio. Pero ocurrió todo lo contrario. El apóstol, en vez de decir, bueno, está bien, no vamos, no. Le manda a avisar y le dice a los magistrados que no van a hacer lo que les dice, sino que supieran de que ellos eran ciudadanos romanos. Y cuando los magistrados se enteran de esto, se llenan de miedo. ¿Por qué?
Porque lo que habían hecho, un juicio totalmente apresurado y sin darle posibilidad de defensa a Pablo, y un castigo tan duro, siendo Pablo un ciudadano romano, podía ocasionar que ellos perdieran sus puestos, porque una cosa era si era judío, pero otra cosa era si era romano. La ley romana era muy justa y con sus ciudadanos los cuidaban. Entonces probablemente si Pablo hacía la denuncia, estos magistrados iban a poder perder su puesto. Pero no solo que los magistrados pierden su puesto. ¿Por qué tienen tanto miedo? Bueno, porque si Pablo hacía la denuncia, aquella colonia romana de Filipos podía perder este derecho a ser colonia romana. ¿Cuál era uno de los derechos? Bueno, tener autonomía de gobierno. Y tenían exención de impuestos. Imagínense ahora si se enteraba Filipos, por culpa de los magistrados tenemos que pagar impuestos. ¿Se imaginan eso? No creo que claro, lo iban a matar. Por eso tuvieron miedo. ¿Quién le gusta pagar impuestos? Bueno, claramente ahí entendieron, la macana que nos mandábamos. Era romano. Mirá si nos meten la denuncia. Estamos en el horno. Por eso dice nuestro texto que vinieron y como sigue ahí, no es que vinieron así como tranquilos, venían así como diciendo, no con miedo, Pablito, somos amigos, dale. Vienen con mucho temor y entonces ellos vienen y le piden, ¿no? Como Pablo les pidió, que vengan ellos mismos acá y nos pidan ellos. Y entonces, bueno, ellos van así con miedo y dicen, bueno, salgan por favor de la cárcel, no se enojen. Y le piden, no, salgan en paz de la ciudad. Y entonces nos podemos preguntar, no sé si vos te preguntás, pero yo me imagino, ¿no? ¿Por qué Pablo habla de esta manera con los magistrados? ¿Por qué se pone ahora en duro? ¿Qué se está queriendo vengar de ellos? ¿Qué pasa ahora, Pablo? ¿Se puso caprichoso y ahora no salgo nada? No creo que haya sido eso. Nosotros conocemos el corazón humilde del apóstol. Y también observamos que Dios usó justamente su encarcelamiento y su sufrimiento para poder salvar al carcelero y su familia. Entonces, no creo que sea por un capricho, por venganza, que Él les cuenta todo esto. Tal parece, hermanos, por lo que vemos aquí, que Él decide actuar de esta forma para proveer protección para la iglesia que recién estaba comenzando en aquella colonia. Si Él decide irse por la puerta trasera y bueno, irse así nomás, seguramente iba a dejar un precedente en Filipos para que a los cristianos le hicieran lo que quisieran. Pero de esta manera, Él utiliza esto y dice, ojo cómo tratan a esto, porque mirá que vengo, mirá que voy a volver a pasar. Entonces, de esta manera, Dios utiliza en su providencia esta situación para cuidar a aquella pequeña iglesia que estaba empezando. El corazón pastoral de Pablo se conmueve por ellos y entonces actúa de esta manera para cuidar a la iglesia. Dios utilizó entonces la aflicción de los misioneros para proteger a la iglesia local en aquel lugar. Pero no solamente esto ocurrió, miremos cómo termina el relato. Dice, entonces salieron de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Pablo y Silas dice, vamos a salir, pero como yo quiera, no como ustedes quieren que hagamos. Vamos a salir, está bien, pero no nos vamos a ir a la ciudad primero, vamos a ir a visitar a los hermanos. Primero, dice, fueron a estar un tiempo con los hermanos para animarlos. Y aquí encontramos la tercera forma en que el pasaje nos muestra cómo Dios usa las aflicciones para mostrar su poder en acción. ¿Cómo lo hace? Animando a la iglesia, hermano. Cuando en medio de la aflicción la iglesia es fortalecida, la gracia de Dios se muestra, entonces eso anima a la iglesia, hermano. Seguramente los hermanos nuevos, Lidia y toda su familia, estarían tristes diciendo, qué mal, al final, fíjate que Pablo y Silas están allá. Tal vez estaría muy triste diciendo, bueno, ¿será que nos metimos en buen lugar con todo esto que pasó? Y bueno, ¿y qué pasa? Y ahí llega Pablo y Silas, pobre lo que le pasaron. Ya está, dejemos esto del Evangelio.
totalmente diferente la noticia. Pablo le dice, no, hermanos, no se pongan mal por nosotros. No son malas noticias lo que pasó, sino miren lo que pasó. Miren, el carcelero, no sé cómo se llamaría, Tito, el carcelero, toda su familia conocieron a Cristo. No se pongan mal. Y se imaginan Lidia en la casa, gloria a Dios, mira, y lo habrán abrazado y habrán sido animados por ver cómo Dios usó esa aflicción para que se establezca un grupo más grande. Los hermanos pudieron estar con ellos y animarlos en medio de su aflicción, para que entonces, siendo consolados, pudieran seguir adelante con la pequeña obra allí. La iglesia local, la primera iglesia local de Filipos sería, no sé cómo sería, pero el primer grupo estaba allí firme, con la noticia de que Dios los había fortalecido en medio de tan grande aflicción, hermano. Más adelante Él les va a volver a escribir, contándole de otros hermanos que al ver el ánimo de Pablo en prisión, se terminan alentando para seguir adelante con la obra de predicar la palabra de Dios. Filipenses 1:14 nuevamente le escribe y dice, y la mayoría de los hermanos vienen, vamos a visitar, ¿viste? Los que estaban ahí tal vez en la prisión cerca donde estaba Pablo, y dice, bueno, vamos a visitar a Pablo, pobre, está re mal, ¿no? Bueno, vamos a animarlo. Y van y no sé cómo habrá pasado, pero lo habrán visto a Pablo re bien, ¿no? Y capaz que cuando salieron de ver a Pablo, dijeron, al final nosotros debemos animar, y Él nos animó a nosotros. Porque así pasa, hermano. Dice ahí, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Las aflicciones de Pablo animaban a la iglesia a seguir adelante. Y los hermanos pudieron seguir adelante allí en Filipo, una iglesia local que fue de ejemplo y testimonio para otros creyentes. Fíjense cómo Pablo habla de los filipenses, de las iglesias allí en Macedonia, entre las cuales estaba la iglesia de Filipos. 2 Corintios capítulo 8, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias en Macedonia. Y habla de que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Versículo 4, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, ofrendar y ayudar. Y fíjense lo que dice el versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que dice, así mismo se dieron primeramente al Señor. ¿Ven? Una iglesia que está siendo fortalecida. No importa que no tenían muchos recursos, pero era una iglesia que se daban a sí mismos, hermano. ¿Por qué? Porque eran fruto de las aflicciones que la iglesia estaba animada. Al terminar hoy, hermano, reflexiona en la obra de Dios aquí en nuestra iglesia. Y en estos pocos años, ya casi vamos a cumplir 5. ¡Qué bárbaro! 5 años, hermano, el pueblo de Dios. No se puede creer. Realmente. Hemos pasado, hermano, pruebas y luchas. Y yo sé que perdone si alguno pensaba diferente, la vamos a seguir pasando, hermano. Pero así como estoy seguro que vamos a seguir pasando pruebas, también me gozo en saber que Dios la va a usar para santificarnos, hermano. Dios ha usado nuestras últimas luchas para santificar a la iglesia y para hacernos más semejantes a Cristo. Y yo sé que tal vez con las luchas que pasemos, Dios va a usar eso para traer a los perdidos que conozcan el Evangelio. Y sé que aún en las aflicciones que justamente vamos a seguir pasando, el Señor va a mostrar su gloria y poder en sostenernos, hermano. Porque no es nuestra iglesia, es la iglesia de Cristo. Columna y baluarte de la verdad. Es su iglesia, es su pueblo, y Él lo va a sostener. ¿Por qué? Porque somos parte de la iglesia que el Señor compró con el precio de su preciosa sangre, y a la que dice la palabra de Dios está preparando para un día presentársela a sí mismo, una iglesia sin mancha ni arruga. Entonces mi pregunta es, hermano, ¿podés alabar hoy al Señor por su amor en medio de las aflicciones?
Oremos. Bendito Señor, te doy gracias por tu palabra.